Algunas construcciones de cuadriláteros. El primer caso que estudiamos es el trapecio, conocido el radio de la circunferencia circunscrita, que nos dan un valor de 50 milímetros, un lado no paralelo, 65, y la altura 55. Se recuerda que en un trapecio, es el cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, y que la altura es la distancia entre esos lados. En los casos de problemas de cuadriláteros, lo que hacemos es suponer el problema resuelto y sobre él, sobre esa figura, aunque los datos, las medidas no correspondan con las que nos da el enunciado, intentamos deducir, pues, el proceso gráfico de resolución. Si nos dicen que la altura es de 55 milímetros, significa que si fuera este el trapecio, como vemos, tenemos que el radio de la circunferencia circunscrita es 50, conocemos ese radio, 55 es esta altura, distancia entre lados paralelos, y el lado no paralelo es 65. Con lo cual, en esta figura, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver que podemos construir, suponiendo que este es el problema resuelto, pues podemos construir un triángulo rectángulo en el cual un cateto es 55, que es la altura, y el lado no paralelo 65, que es la hipotenusa. Luego este triángulo en que un vértice es este, otro vértice es este y otro vértice es este, podemos construirlo. Hacemos el cateto de 55, hacemos una perpendicular y con centro en este extremo y radio 65, otro arco que nos determina este punto, y ya tenemos aquí esta parte. Ya tenemos este punto y este. Bien, y ahora en esta línea se encuentra un lado y en esta línea se encuentra otro. Como nos dicen que el radio de la circunferencia circunscrita es 50, quiere decir que la distancia de este punto y de este al centro es de 50, lo cual significa que podemos hacer centro aquí y con radio 50 hacer un arco, y con centro aquí y con radio 50 otro arco, y donde se corten tendremos el punto O, que es el centro de la circunferencia circunscrita. Una vez que tenemos ese centro podemos dibujarla y ya simplemente por paralela sacamos los dos lados, la base mayor y la base menor de ese trapecio. Y de esta manera hemos conseguido construir el problema. Aprovechamos para decir que cuando un trapecio es inscribible en una circunferencia, es un trapecio isósceles. Recuérdese que trapecio isósceles significa que este lado y este lado son iguales. Es una característica de los trapecios inscribibles en una circunferencia. Este segundo caso tiene el siguiente enunciado. Queremos construir un cuadrilátero inscribible en una circunferencia ABCD y nos dan el lado AB 20 milímetros, el lado BD 60 y el lado AC 50, siendo los lados BC y CD iguales. Obsérvese que el lado BD no es un lado, sino que es una diagonal. Si es ABCD, siempre ya se sabe que el orden es el orden en el que se nos describe en el enunciado, ABCD. Supongamos que este fuera el problema resuelto, es un cuadrilátero inscribible, quiere decir que hay una circunferencia que pasa por sus cuatro vértices, y nos dan este lado, el lado AD y esta diagonal BD. Por tanto, con esos tres elementos podemos construir un triángulo ABD, del cual conocemos sus tres lados. Es una construcción sencilla, y una vez que tenemos los vértices B, A y D, podemos hallar la circunferencia que pasa por esos tres puntos, simplemente hallando las mediatrices de los segmentos. Se cortarán en un punto que es el centro de la circunferencia y la podemos trazar. La otra condición es que nos dicen que los lados BC y CD son iguales. El hecho de que sean iguales va a significar que la distancia de C a B va a ser la misma que la distancia de C a D, lo cual significa que el punto C va a ser equidistante de B y de D, luego se va a encontrar en la mediatriz de ese segmento. Luego no habría más que, una vez que hemos hecho el triángulo ABD y hemos hecho la circunferencia que pasa por esos tres puntos, hallar la mediatriz del segmento BD, y el corte de esa mediatriz con la circunferencia nos determinará el punto C, que es el cuarto vértice del cuadrilátero que íbamos buscando. El tercer caso es la construcción de un trapecio del vértice ABCD de altura 30, recuérdese que la altura de un trapecio es la distancia entre las bases, y diagonales conocidas, la AC50 y la BD45. Es decir, que supongamos que este fuera el trapecio, entonces conocemos las diagonales BD45 y AC50. Las bases o lados paralelos son los lados AD y BC. Esto nos ayuda, esta parte del enunciado nos ayuda a describir lo que es el caso que nos piden que hagamos. Las bases son la AD y la BC. Entendemos por bases de
de un trapecio a los lados paralelos. Bien, si conocemos la altura o distancia entre bases, que es 30, y con 45 y con 50 son las diagonales. Pues aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos dicen que, importante, que el lado CD es igual al lado de A. CD es igual al lado de A. Bien, nosotros podemos construir este triángulo, en el cual es un triángulo rectángulo del que conocemos este cateto y esta hipotenusa, por ejemplo. Podemos construir el triángulo BD y tenemos esta porción que tenemos aquí. Una vez que tenemos eso, por este punto podemos hacer una línea horizontal. Bien, y podemos ver que por este camino en realidad no parece que vayamos a poder terminar de resolver el caso, puesto que tenemos así una serie de incógnitas que no nos resuelve ese enfoque. Por tanto, en vez de construir este triángulo en que la hipotenusa es 45, podemos construir el triángulo en el cual esta es la hipotenusa y este cateto de 30 lo podemos poner aquí, digamos, en esta parte. De modo que, de alguna manera, si esta altura que es dato la podemos poner aquí, podemos construir el triángulo AC y este punto pues que le podemos llamar pues como se quiera. O sea que podemos hacer esta parte y a este punto pues le podemos llamar Y si se quiere, y podemos construir ese triángulo ACY. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues ahora lo vamos a ver. Conocemos AC, que es la hipotenusa, conocemos este cateto y podemos construir un triángulo rectángulo ACY. ¿Qué ventaja tiene? Pues que como los lados AD y BC, estos son las bases, pero por otro lado CD es igual a DA, es decir, CD igual a DA, ¿qué quiere decirse? Pues que el punto D, o sea que nosotros hemos construido este triángulo de aquí, y eso significa que si esta medida X es igual a esta medida X, significa que este punto equidista de A y de C. Por tanto, una vez que tenemos la hipotenusa AC, podemos hallar la mediatriz de ese segmento y obtendríamos en su corte con esta línea horizontal el punto D. De esa manera ya conseguimos ya el vértice A, el vértice C y el vértice D. Solo nos quedaría el B. O sea que en vez de tomar el triángulo este inicial que pensábamos hacer al principio, esto puede ocurrir más de una vez, que iniciemos un proceso y que no nos lleve a ninguna parte. En este caso, la propiedad esta de que estos dos lados sean iguales nos hace pensar que la diagonal que hay que tomar es esta. Y construir este triángulo, ya digo, A, C, I, en el cual conozco la hipotenusa y un cateto. Como este punto equidista de C y de A, pues no hay más que hallar la mediatriz de este segmento, y en su corte con esta línea horizontal tendríamos el vértice D. Una vez que tenemos D, como esto es base y esto es base, pues no hay más que por C hacer una línea horizontal paralela a esta, y como conozco la diagonal BD, no hay más que hacer centro en D y con radio 45 hacer un arco que nos corta esta horizontal en el punto B. Y de esta manera habríamos ya terminado lo que sería el cuadrilátero, que en este caso es un paralelogramo, que es el cuadrilátero AB, C y D. Y esa sería la solución del caso. El cuarto caso nos dice que construyamos un cuadrilátero ABCD tal que nos dan el lado AB, que son 75, y dos ángulos, el ángulo DAB 75 grados y el BCD 105 grados. El ángulo DCA 15 grados y nos dicen que los lados AB y CD son iguales. Bien. Aquí cuando se recuerda que cuando nos dan un ángulo y nos dan los tres vértices, los tres puntos para describirlo, DAB, por ejemplo, quiere decir que el vértice es el punto medio, el punto A. O sea que el vértice A es el donde se produce el ángulo de 75 grados. Por ejemplo, en este caso BCD, pues quiere decir que para ir desde B a C a D, hay aquí este ángulo de 105 grados, con lo cual el ángulo de 105 grados se produce en punto D, perdón, en el punto C. Este DCA, pues si esto es D, CA, que es de 15 grados, quiere decir que el ángulo se produce en el vértice C. Bien, nosotros lo que hemos hecho ha sido suponer un problema resuelto y digamos que tenemos estos elementos. De modo que el ángulo DAB 75 grados, DAB 75 grados. Claro, como el ángulo BCD es de 105, observamos que 75 más 105 son 180, lo cual significa que la suma de dos ángulos opuestos de un cuadrilátero está siendo 180. Esto implica que ese cuadrilátero sea inscribible en una circunferencia. Digamos que de estos datos, esta circunferencia
en realidad no sería, digamos, todavía interpretable, no sería deducible de esos datos, pero inicialmente. Pero una vez que los hemos analizado, hemos visto que si este ángulo es 105 y este es 75, como la suma es 180, quiere decirse que ese cuadrilátero es inscribible y por tanto podemos dibujar esta circunferencia. Eso que estaba inicialmente dibujado, a priori, el enunciado no nos lo dice, pero nosotros lo deducimos. Bien, como nos dan aquí este ángulo de 15 grados, claro, obsérvese que si este es 105 y este es 15, este de aquí a aquí van a ser 90. 105 menos 15 son 90, que es esta figura de la derecha. Este ángulo es de 90 grados. Por otro lado, si este es de 75, si este lado es X y este lado es X, que son iguales, pues lógicamente este triángulo ADC es un triángulo isósceles. Insisto, si esto es X y esto es X, pues que nos dicen que esos dos lados AD y CD son iguales, AD y CD, pues si son iguales, quiere decir que es un triángulo isósceles. Si este ángulo es 15, quiere decir que este ángulo es 15. Por eso lo hemos puesto aquí, 15 grados, 15 grados. Y entonces esto nos va a ayudar bastante, porque si estos son 75, que es un dato del enunciado, si estos son 15, estos son 60. Entonces estos son 90, estos son 60 y esta medida son 75 milímetros, es el lado AB. Por tanto vemos que este vértice C está viendo al segmento AB bajo 90 grados. Y esto nos va a hacer pensar en que podemos saber que el punto C se encuentra en el arco capaz de 90 grados de AB, es decir, el punto C se va a encontrar en una circunferencia de diámetro AB. Podemos perfectamente hacer una circunferencia de diámetro AB y sabemos que ahí va a estar el punto C. Bien, supongamos que tenemos esa circunferencia de diámetro AB dibujada, que no está aquí dibujada en esta figura. Bien, pues nosotros sabemos que como AB lo conocemos y tenemos el punto A, por A podemos hacer esta línea que forma 60 grados con AB. Por tanto, el corte de esta línea con esa semicircunferencia de diámetro AB, que insisto no está dibujada, nos determinaría el punto C. Por tanto, perfectamente ya podemos tener esa parte hecha. Vamos a eliminar esta circunferencia, pero bueno, no haría falta. O sea que sería hacer una circunferencia de diámetro AB y el corte con una línea trazada por A que forme 60 grados con AB, con el diámetro, esa línea nos corta esa circunferencia en el punto C. Y lógicamente, ya conocido A, B y C, podemos hacer perfectamente la circunferencia que pasa por A, B y C, la circunferencia circunscrita. Y ya para terminar el punto D, ¿qué tendríamos que hacer? Pues no hay más que desde C hacer una línea a 15 grados con este lado, con AC, y en su corte, con la circunferencia circunscrita, tendríamos el vértice D. O sea que, en resumen, partiendo de estos datos, vemos que al ser esto 105 y esto 75, su suma 180, pues resulta que es un cuadrilátero inscribible. Bien, todavía no tenemos esta circunferencia, evidentemente. Y entonces, analizando si es inscribible, si este lado es igual a este, si estos son 15 grados, esto también son 15 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Por lo tanto, lo hemos puesto aquí. Si estos son 75 y estos son 15, estos son 60. Y por otro lado, si este ángulo por enunciado es 105 y esto es 15, este es 90. Como AB lo conozco, que es 75 milímetros, yo puedo saber que desde un punto C veré el segmento AB bajo 90 grados. Es decir, que C está en el arco capaz de 90 grados de AB, es decir, C está en una semicircunferencia de diámetro AB. Por otro lado, puedo hacer esa semicircunferencia, que insisto, no está aquí dibujada, y yo por el punto A puedo hacer una línea que forme 60 grados con AB. Y el corte de esa línea con la semicircunferencia de diámetro AB nos va a determinar C. Una vez que tengo C, ya tengo tres puntos A, B y C, que me permite dibujar la circunferencia circunscrita al cuadrilátero. Y ahora desde C hago una línea que forme 15 grados con AC, y en su corte con la circunferencia circunscrita tendré el cuarto vértice D, que me permite ya realizar el trazado del cuadrilátero. El siguiente caso es la construcción de un rombo de 40 milímetros de lado, conociendo la suma de sus diagonales, que son 100 milímetros. Es decir, que yo conozco A, si esto es la diagonal total, y esta es la otra total, pues si esto es la semi B y esto es la semi A. Y este sería el lado de 40. Por tanto, yo puedo ver que aquí se forma un triángulo rectángulo, del cual conozco la hipotenusa, y si conozco la suma de las diagonales, que es 100, sé que la suma de las semidiagonales, A y B, serán 50. Luego entonces yo puedo construir un triángulo rectángulo del que conozco la hipotenusa y la suma de sus diagonales.
Y esta es la figura que puedo hacer aquí. Suponiendo esto, yo sé que si, suponiendo el problema resuelto, si esto fuera A y B y esto es 40, yo sé que yo puedo este lado B hacer este arco y ponerlo aquí a continuación. De modo que A más B es la suma de las semidiagonales, que es la mitad de 100, que es 50. Por tanto, yo podría, suponiendo que he supuesto este vértice aquí y he hecho este arco, yo podría aquí dibujar los 50 milímetros y por este punto hacer una línea a 45 grados, puesto que este triángulo rectángulo es isósceles. Y entonces, línea a 45 grados me permite saber que en esa línea se va a encontrar este vértice que equivale a este. Y ahora, como conozco el lado de 40, puedo hacer centro aquí, con radio 40 hacer un arco, me corta a la inclinada de 45 en este punto. Y entonces ya tengo el lado de 40. Y ahora ya hago una perpendicular aquí y una horizontal y ya tengo aquí el semidiagonal B y semidiagonal A, es decir, esta y esta. Y ya no habría más que llevar la otra semidiagonal para un lado y la otra para el otro y ya formo la obtención gráfica del rombo pedido.